con TEA. ¿Ya? Vamos a esperar que este contenido sea de mucha ayuda, de mucho agrado para todos ustedes, papitos, ya que tenemos quizás nuestros hijos o algún familiar con este tipo de trastorno. ¿Ya? Si hay algún inconveniente con el audio o de repente el internet, por favor me avisan nomás por el chat, no hay problema. Ok, vamos a empezar entonces. Estrategias y, aprendizaje y estrategias pedagógicas para trabajar con niños con TEA. Para nosotros continuar con esta charla, y anteriormente hemos tocado un poquito sobre este trastorno, ¿no? Que es trastorno del espectro autista. Para hacer un breve repaso, vamos a recordar un poquito de lo que es, ¿no? Por ejemplo, este es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta los 3 primeros de vida y esto perdura a lo largo del ciclo vital. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a tener este tipo de dificultades, ese trastorno no tiene cura, pero sin embargo es tratable, ¿sí? Ahora, los síntomas que generalmente presenta son restrictivos en cuanto a comportamiento o a ciertas actividades, deficiencias persistentes en la interacción social, no son más afectadas en cuanto a esa TEA. Ahora, para ver un poquito más de sus características también, ellos presentan problemas en la comunicación y el lenguaje, tanto en el área comprensiva como expresiva, ya dificultad para poder dialogar de manera fluida con nosotros o con las personas. Entonces ahí se nota estas deficiencias en cuanto a la comunicación. Las dificultades sociales que viene a ser las interacciones que, nosotros queremos ver de repente como todo niño que se relacione, que comparten actividades, que hay empatía, que lo pueda entender, pero siempre hay limitaciones en este ámbito social. Las alteraciones sensoriales, que en estos últimos tiempos hemos visto bastante el trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente en todos ellos está afectado todo tipo en ellos. Por eso es que hay irritaciones, frustraciones y todo ello. Y afectan a la conducta definitivamente. Hay un comportamiento rígido, definitivamente, persistente o al cambio de ciertas rutinas donde puedan presentar de igual manera ciertas frustraciones. Dificultad de atención, planificación, memoria, el trabajo ejecutivo, el contacto y todo ello para nosotros poder trabajar a veces, ¿no? O sea, hay que adecuarlos desde un inicio, moldearlos prácticamente, prepararlos para lo que es un trabajo mutuo directo con un terapeuta, ¿no? O lista. Vamos viendo un poquito más para entender luego las actividades. Nos vamos a ubicar en los grados o el nivel de gravedad. ¿Listo? Como todos sabemos, hay un grado, un nivel de, digamos, donde esté ubicado. Por ejemplo, en el grado 3 necesita ayuda y es muy notable. Son los niños que están muy bajitos, donde, por ejemplo, en la comunicación social tienen deficiencias graves en habilidades de comunicación, social verbal, no verbal, que causan alteraciones marcadas en el funcionamiento, con un inicio muy limitado de interacciones sociales, una respuesta mínima a la apertura social de los otros. Entonces, necesita mucha ayuda. En cuanto al comportamiento, hay una inflexibilidad del comportamiento, extrema dificultad afrontar cambios bruscos, ¿no? El comportamiento son restringidos, a veces repetitivos, que interfieren notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos. Hay ansiedad, hay dificultad intensa al cambiar el foco de interés con la conducta. En el grado 2, por ejemplo, los niñitos necesitan ayuda notable, ¿no? O sea, hay deficiencias que se pueden notar,
¿sí? En ciertas habilidades sociales, tanto verbal, no verbal, problemas sociales, que son aparentes incluso con apoyos. Hay, ¿no?, un inicio limitado de interacciones sociales y respuestas reducidas a la apertura social a otros. Definitivamente aún hay una inflexibilidad del comportamiento, o sea, sí necesitan ayuda, ¿sí? Pero hay dificultades de igual manera para afrontar estos cambios bruscos en cuanto a la conducta. Hay frustraciones, ansiedad, dificultad ante los cambios y todo ello, ¿no? Ahora, en el grado 1, los chicos necesitan ayuda, ¿sí? Hay dificultades de comunicación social también, ¿no? Dificultad para iniciar las interacciones sociales. A veces en la comunicación, digamos, las respuestas son precisas, no hay un razonamiento más allá de lo que estamos conversando, ¿no? A veces hay que inducirlos a que se comuniquen un poquito más, también causa una interferencia significativa en el funcionamiento. Los problemas de organización, planificación, dificultan la autonomía, ¿no? O sea, necesitan ayuda, todavía hay dificultades en cuanto al comportamiento. Nos bien ya más o menos en grado de que están nuestros niños, entonces nosotros vamos a poder ver este tipo de actividades que se les plantea cuando nosotros le brindamos una ayuda total a nuestro hijo y cuando le brindamos una ayuda parcial, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel, nuestro hijo va a necesitar la ayuda correspondiente. Ahora, nosotros como especialistas, como profesora, bueno, que abordamos todo el área de aprendizaje, no solamente es darle conceptos y todo ello, ¿no? En este caso, con los chicos con TEA, nosotros tenemos que ser muy minuciosos desde un inicio, empezando de su aspecto de su autonomía, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es hacerlo bien. Vamos a conocerlo muy bien. O sea, a nuestro hijo definitivamente lo conocemos genial, ¿no? Al 100%. Entonces, nosotros vamos a identificar una actividad o un propósito. Tenemos que identificar sus molestias y la necesidad. ¿Qué le agrada? A veces hay caricaturas, dibujitos que son muy de su agrado. ¿Y qué hacemos nosotros? Utilizamos para poder adaptar cierta actividad. Por ejemplo, si no se sienta y le encanta, lo siento con él, ¿no? Entonces, porque tienden a pararse muchísimo. Y esto estoy hablando del inicio, cuando hay dificultad o el trabajo, ¿no? Entonces, yo utilizo lo que realmente, aunque sea que se siente 2, 3 minutos, y así voy avanzando paulativamente con el tiempo, ¿ya? Porque a veces trabajamos media hora o 20 minutos, entonces de acuerdo, es una estrategia, ¿no? Ahora, conocer sus intereses, no le gusta estar mucho en este lugar, pero sí me doy cuenta que la luz del sol le gusta, o si no, donde hay un lugar un poquito más oscuro o a un lugar más iluminado, puedo trabajar con él. Entonces, tengo que conocer también dónde se siente a gusto, ¿sí? Para que pueda estar tranquilo y cómodo. Molestias, obviamente, o sea, tengo que identificar molestias a veces si está muy cerca del ruido de la calle o cuando pitea el carro, entonces puede ser muy fastidioso concentrarse o desviarlo de las actividades que pueda estar trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que le molesta, ¿sí? Y evitar qué cosas también o qué aspectos o qué situaciones, o sea, no tengo que hacer en esas primeras sesiones, ¿no? Ahora, las necesidades de igual manera. Obviamente, identificar las necesidades, qué es lo que le hace falta a mi niño y eso es priorizar. Si lo que le falta es el contacto visual para entablar un trabajo, entonces lo primero que voy a trabajar, tengo que priorizar lo que mi hijo necesita. ¿Sí? No podemos ir de frente con que ya tiene que leer o tiene 7 años, 8 años, tiene que leer, pero sin embargo no me mira o no tiene buena atención, ni siquiera perdura mucho tiempo sentado. Y cómo trabajamos, ¿no? Ese es el trabajo operativo en mesa y es lo de nuestro niño, que esté sentado con nosotros. Ahora,
Luego, conociendo a mi hijo, entonces yo voy a plantear un plan. ¿En qué consiste este plan de acción? Aparte que primero ya lo conozco, he identificado todo ello, objetivo. Por más sencillo que pueda, es un objetivo y lo vamos a lograr, ¿no? Que mi niño no tiene 4 años y todavía no come solo, ¿no? No se lleva o no coge bien la cuchara para comer. Entonces, mi objetivo va a ser que trate de llevarse la cuchara a la boca. Así lo rocé el alimento, pero mi objetivo es ese, ¿no? O sea, es sencillito para nosotros, pero para él es complejo. ¿Sí? Ahora, para ese trabajo nosotros siempre vamos a buscar un juego. No es que de frente vamos a ir y sentarnos y decirle, coge la cuchara y come, ¿no? No todo a veces es por modelamiento también, sino que hay que ir poco a poco de manera sistemática, ¿sí? A manera de juego, aprender, por ejemplo, este objetivo y poder lograrlo. Así, de sencillito que pueda parecer, hay muchas necesidades o muchos objetivos que podemos, ¿sí? y hacerlo a través de un juego, diversas estrategias según lo agrade o le agrade a mi hijo. Ahora, nosotros hemos conocemos todo nuestro plan de acción. Lo primero que debemos un buen contacto visual, una buena atención, interacción entre mi hijo y yo para poder lograr esta actividad, este propósito y sea amena, ¿no? Para que no sea así obligado, ¿no? Ni tanto para él ni para nosotros. Y una recomendación es que hallar el momento, el tiempo, el espacio adecuado para que mi hijo pueda estar cómodo. Y aparte de ello, como papás, también deberíamos ponernos en ese lugar, estar tranquilos, relajados, ¿no? No es porque ya tengo que hacer la tarea en este momento, rapidísimo, ya me tengo que ir. No, porque el niño siente que hay una tal vez ligera presión de rapidez y todo ello, entonces ya no es lo mismo, ¿ya? Para esto nosotros planteamos estos juegos de interacción que pueden hacerlo en sus casas, ¿ya? Para antes de repente entablar una actividad, ¿no? Un objetivo que pueda realizar ese día. Entonces, por ejemplo, tenemos el juego de interacción para el contacto visual, la atención, este juego de escondidas, ¿no? Vamos a jugar con nuestro niño, por ejemplo, con algo cerca primero, algo cerca. Ya este clásico juego es uno de los primeros que se utiliza y es muy importante porque entretiene al niño, ¿no? Escóndete tú primero, yo después. Entonces yo le agarro la almohada, tú ahora, tú a mí, yo me escondo. Y puede ser una almohada, puede ser una tela grande, se tapa, se destapa. Aunque no crean, de repente ustedes lo han visto que a veces lo hacemos con los bebés, con los chiquititos. Sin embargo, nuestros hijos requieren de actividades. Y al hacer eso, les llama mucho la atención y les causa pues cierta sensación de alegría, de descubrimiento, porque ahí estamos queriendo lograr un contacto visual con nuestro niño. Ahora, también podemos hacer otra actividad de cosquillitas, por ejemplo, ¿no? Ya es un contacto físico, es un contacto más directo, ¿no? Yo quiero que me mire, sonría, que haya respuestas, porque es un estímulo, ¿no? Un estímulo físico. Entonces, muy despacio, yo le voy a decir 1, 2, 3, ahora tú, le hago las cosquillitas. Entonces, hay un contacto físico, como le digo. Entonces, esto puede hacerse las veces que ustedes deseen al día, ¿sí? De la misma forma. Ahora podemos hacer también la actividad de upa upa, que también incentivamos un contacto físico y vamos a obtener una atención, ¿no? Una mirada, ¿no? Como escoger al niño, subirlo a lo alto, dices 1, 2, 3 mientras se acerca, ¿no? A coger al niño, lo subes, lo bajas. Obviamente no todos los niños van a responder de la misma manera porque son
diferente, que no les gusta que le hagan eso o tienen miedo a la altura, ¿no? Entonces, de acuerdo a la realidad también de nuestros niños. O sea, todo juego es adaptable. Este juego, al igual que las cosquillitas, conviene establecer una rutina las veces, sí, porque hay un contacto también físico. Y pueda, pues, eh, toda la familia, con las personas que puedan hacerlo, papá, mamá, hermanos, ¿no? Y todos los que están disponibles en casa. Ahora, otra actividad también, el pesca-pesca, ¿no? Corre que te chapo, dice, otro juego donde incentivamos la interacción también, el contacto físico, incentivamos el contacto visual para que nos mire la atención, la participación, ¿no? Y la anticipación también, ¿no? O sea, de cierta rutina. Puedes empezar con preparados, listos, ya, espera un momento y corres, ¿no? Ahora tú corre. Y si tienen hermanitos, mucho, porque por imitación también es una forma de estimularlos a que hagan la actividad y participas. También es otra actividad para incentivar. Todos lo hacemos, ¿sí? Las veces que ustedes desean también lo pueden. Los zapatos, etiquetas, por ejemplo, ¿no? O sea, se quita los zapatos y lo deja ahí por ahí. También le molestan las etiquetas, es otro síntoma. Si mi hijo no tolera cortes de cabello, es otro síntoma también. Ahora, es alguna de las características que yo puedo notar que mi hijo tenga dificultades sensoriales, ¿ya? Ahora, ¿de qué trata ese trabajo sensorial?
Bueno, según la doctora Jan Ayres, es un proceso automático que ocurre en el cerebro. Relaciona el comportamiento con el funcionamiento del sistema nervioso central. Bueno, este trabajo es un enfoque de intervención utilizado por terapeutas generalmente ocupacionales, pero nosotros también como docentes, profesoras, trabajamos mucha esa parte del área sensorial, de integración sensorial, ¿sí? Ahora, generalmente nosotros conocemos, hablamos de lo que son los sentidos. Generalmente siempre hemos puesto, hemos visto 5 sentidos, lo que siempre decimos, ¿no? Pero sin embargo, ahora son 7. ¿Por qué? Porque hay el sentido de la vista, el sentido de auditivo, el gusto, el olfato, el tacto y el sentido propioceptivo y vestibular. ¿Ya? Entonces, ahora son 7. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de ellos, por ejemplo, el sistema táctil nos permite diferenciar las diferentes texturas, ¿no? Como suave, liso, rígido, liso, rugoso, ácido, todo este tipo de texturas. Ahora, si es, por ejemplo, el sentido de auditivo, por ejemplo, nos permite discriminar sonidos fuertes y débiles, ¿no? Ahora, el sentido del olfato nos permite diferenciar y discriminar olores agradables, desagradables. Ahora, en el sentido del gusto, pues nos permite sentir las sensaciones de agrio, dulce, amargo, salado. En el sentido de la vista, pues visualizar todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, esta llamamos experiencia sensorial, algo que se percibe a través de una combinación de todos los sentidos, ¿no? Del tacto, del oído, de la vista, del olfato, del sistema vestibular y del sistema propioceptivo, ¿ya? Muy bien, una vez nosotros ya lo más conocido en cuanto a los 5 sentidos, vamos a ver en cuanto al sistema vestibular, ¿no? Que viene a ser el encargado de regular el sentido del equilibrio y del movimiento, que nos permite situarnos dentro del espacio, así como los desplazamientos que realizamos y los que realizan los objetos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? O sea, el hecho de que el niño pueda regular su sistema vestibular a través, por ejemplo, cuando lo vemos saltar, que pueda mantener un buen equilibrio, que pueda balancearse, que tenga esa conciencia de controlar este tipo de movimientos, coordinación, donde involucre equilibrio, cuidarse, ¿no? Cuando está caminando hay un control ahí de cuidado, porque no es que camine y se tropiece con todo. Entonces, a eso se refiere el sistema vestibular. Ahora, el sistema propioceptivo realiza en nuestro músculo, en los tendones y articulaciones. Nos informa sobre la posición de los segmentos corporales, o sea, todas las posiciones incluidas que le dicen al cerebro cuándo y cómo los músculos se están contrayendo o estirando, o cuándo las articulaciones se están extendiendo o si están comprimidas, ¿no? Por ejemplo, de posición, el niño tenga que cambiar de posición, ¿no? Estamos nosotros sentados, pero sin embargo estamos con las piernas cruzadas. Entonces, no es que para sentir yo tenga que mirar que mis piernas están cruzadas, sino que ya yo soy consciente de que es un movimiento y que mis piernas están cruzadas. Ahora, en cuanto a fuerza, cuando hay un movimiento de fuerza, entonces a eso también nos estamos refiriendo con que está activándose el sistema propioceptivo. Cuando hay actividad de presión, de igual manera, cuando los niños, por ejemplo, vienen y nos abrazan y nos pellizcan, ¿no? Entonces hay esa necesidad cuando empiezan a liar,
cuando empiezan a aplaudir con fuerza y esa necesidad de sentir su cuerpo, se están activando este sistema de propioceptivo porque necesitan sentir su cuerpo. Por eso es que pueda sonar control y pueda sonar de una forma brusca, ese tipo de movimientos. Muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya hemos visto los sentidos que puedan también estar afectados, entonces nosotros vamos a brindar algunas estrategias para trabajar los sentidos, ¿no? Y disminuir quizás la hipersensibilidad que puedan presentar nuestros hijos, ¿ya? Por ejemplo, para estimular el sistema táctil, vamos a trabajar los masajes, ¿no? Muchos de nosotros lo hacemos, trabajamos los masajes en nuestro cuerpo con la cremita y no es rápido, vamos a trabajar de manera lenta, suave, que el niño también se sienta cómodo y muy relajado, empezando siempre del cuellito, de los bracitos y así poco a poco, ¿no? Vamos a tratar, sí, de presionar un poco también para que pueda sentir, ¿no? Que le está dando ahí los masajes. Otra actividad que podemos hacer es la pintura en las manos. Si bien es cierto, hay muchos niños que son hipersensibles, no tocar, digamos, sentir ahí la témpera, los colores fuertes, ¿no? Entonces, ahí debemos trabajar de manera sistemática para lo que es este trabajo de la pintura, ¿no? Y claro que no a todos también no les agrada. Las masas sensoriales también, ¿no? Elaborar las masas caseras, solo dándoles color, ¿no? Para que puedan moldear y trabajar de manera táctil, ¿no? Ahora, frotar también el cuerpo con esponjas, ¿no? Entonces es un tipo de textura que lo va a sentir. Quizás algunos no lo toleren porque hay esponjas suaves, como que hay esponjas también ásperas, ¿no? Entonces de acuerdo a ello vamos a ir intentando trabajar una por una y ver hasta dónde nos puede aceptar, pero es una forma de trabajar el sistema táctil, porque involucra pues toda nuestra piel. También hacemos la alfombra sensorial, muchos de ustedes lo habrán hecho, ¿no? Hacemos nuestras alfombras de diferentes, hacemos de lisas, como plástico, a veces pegamos fideos, a veces le pegamos pitas, ¿no? Y ahí a veces pues caminar a nuestros hijos, ¿no? Con los pies descalzos para que puedan desplazarse sobre la alfombra. Ahora, jugar con plastilina, de estimular el sistema táctil, ¿no? Es una forma de sentir y moldear, ¿no? Es parecido a las masas también. Ahora, jugar con arcilla de igual manera, porque están relacionados al objetivo, ¿no? Que es amasar, moldear, sentir la textura definitivamente. Y muchas actividades con espuma de afeitar, ¿no? A veces lo utilizamos para que puedan simplemente sentir, o para los más grandecitos que pueda ser para escribir, para realizar trazos, ¿no? Con encima de la espuma, escribir su nombre, ¿no? Dibujar, entonces también es una actividad para muchos de ellos, ¿no? Entonces, si alguna de las actividades no las acepta, es poco a poco, ¿sí? La idea es que lo vaya aceptando poco a poco. Bueno, y otra actividad es jugar en piscina de pelotas. Ahora, ¿cómo estimular el sistema vestibular? Ya habíamos hablado un poco sobre el sistema vestibular, ¿cierto? Entonces, mejorar o tratar de que tenga un buen equilibrio en cuanto a los movimientos y todo ello, entonces vamos a un circuito de sillas, por ejemplo, como un túnel entre las sillas, que se desplacen, que suban, que bajen. Columpiarse también es otra actividad que les ayuda a controlar el sistema vestibular. Por ejemplo, todo lo que se mece, la mecedora, por ejemplo, ¿no? El trabajo de la pelota terapéutica también, ¿no? Una pelota grande y ahí hacemos que puedan mecerse, ¿no? Y controlar su cuerpo,
su equilibrio. Ahora, en actividades para mejorar el sistema propioceptivo, vamos a proponer, a ver, explotar, por ejemplo, ¿no? Jugar con burbujas, ¿no? Jugar a hacer pompas de jabón, jugar al juego de la carretilla, porque ahí vamos a hacer que el niño también haga cierto tipo de coordinación y hacer fuerza, porque al poner las manos tiene que haber una estabilidad y tiene que tener fuerza, ¿no? Una lucha de cojines, porque también involucra fuerza, diferentes objetos para poder lanzar, gatear dentro de un túnel también. Hay una reacción de poner las manos, coordinar, exprimir esponjas, estoy presionando también. Presión con pelotas terapéuticas. Hay unas pelotitas relajantes también. Saltar en la cama elástica. También algunos podemos contar quizá que ahí, ¿no? Salte y trate de controlar también. Masajes, ¿no? Ciertos masajes con cierta presión y rodar por el suelo, ¿no? Hay que enseñarle a rodar, algunos tienen dificultades en la coordinación para poder rodar. Son algunas de las actividades que puedan estimular, ¿no? Para mejorar el sistema propioceptivo. Ahora, también vamos a plantear algunas estrategias para trabajar la hipersensibilidad auditiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque en muchos casos de nuestros hijos tienden a taparse los oídos cuando hay ruidos muy fuertes, ¿sí? Vamos a mencionar los casos más comunes, ¿no? Como por ejemplo el ruido de la licuadora, una bocina, el volumen muy alto de la música, incluso simplemente que conversemos, a algunos niños no les gusta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder introducirlo o mejorar ese aspecto? Lo que vamos a hacer primero es, toda actividad va a ser gradual, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer de juego con micrófonos, ¿no? Mi niño y yo vamos a jugar con los micrófonos, a cantar. Si bien es cierto, simplemente le voy a dar primero para que lo pueda explorar. Sin sonido, sin nada. Primero que lo explore, que lo toque, que sienta, que lo vea, sin nada. Ya, entonces, si lo acepta muy bien, ya después le voy a dar, lo voy a conectar y ya bota sonido bajito. Entonces se va a dar cuenta que es su voz, ¿no? Que es su voz, se va a escuchar. Entonces, si me va aceptando los niveles de ruido, entonces le voy subiendo también el nivel. Entonces puede ser un poco más aceptable porque es su misma voz. Entonces va a ser poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la licuadora, ¿no? Entonces, lo primero, quizás pueda obtener una licuadora de juguete, ¿no? Una licuadora de juguete, igual lo va a explorar, primero va a tener el contacto con el objeto, luego, si es que funciona, algunas licuadoras de juguete funcionan, suenan, no es un ruido fuerte, pero suena un poquito, ¿no? O sea, de todas maneras bota un ruido. Entonces, ya lo va a explorar y va a botar un ruido, los botoncitos y todo ello, ¿no? Entonces de ahí, como me vaya respondiendo, las veces que sean necesarias lo voy a ir haciendo con mi hijo. No es que de día a mañana y no es tan rápido, es poco a poco. Entonces la próxima vez puedo hacer con él para hacer un jugo, que me pase las frutas, y ya él que presione el botón de bajo nivel, que no tiene mucho ruido, no es tan fuerte, y vamos a empezar a hacer un jugo, que interactúe conmigo, que participe conmigo, ¿no? Entonces ya si es que el rechazo es muy fuerte, entonces voy a hacer lo que escuche más lejos, no tan cerca. Lo voy a ir haciendo que, digamos, está más fuerte, pero está en el cuarto, lo escucha así no tan fuerte. Entonces, por niveles también. Entonces, este es un ejemplo nada más en cuanto a la licuadora, ¿no? En cuanto a la música. Entonces, todas esas actividades auditivas que no puedo aceptarlas, no se van a hacer poco a poco. Ahora, estrategias para trabajar la hipersensibilidad visual. Entonces, en muchos niños no necesariamente está relacionada a que le moleste, ¿no?
visualmente o le molesten los ojos en mirar, sino que hay muchas causas o muchas cosas que le pueden, digamos, interferir visual, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que nos mire, pero sin embargo hay cierta ansiedad, ¿no? Cierta ansiedad, quiere hacer otra cosa, no puede estar quieto, niños más movidos, más hiperactivos que otros, ¿no? En algunos casos incluso utilizan medicación, en algunos no, ¿no? Entonces, de acuerdo también a nuestro niño. Entonces, para ello yo voy a utilizar estímulos visuales, ¿no? Para que me pueda mejorar ese contacto visual que haya conmigo. Uno de ellos, por ejemplo, las botellas sensoriales, ¿no? Que yo puedo utilizar en agua, en un poquito de aceite, picadillo de papel aluminio, que puedo utilizar escarche, ¿no? Escarche dentro del agua, ciertos materiales así en las botellas, para que él pues pueda explorar y ver, le llame mucho la atención y haya pues atención en cuanto a la vista, ¿no? Entonces ahora también podemos hacer el juego con la plastilina, porque al momento de moldear también es táctil, pero de todas maneras cuando ya hay un alto relieve, entonces también lo siente y lo mire, ¿no? Lo mira y qué estoy agarrando, qué estoy tocando, qué estoy señalando. Y ahí llama el contacto visual. El juego con el espejo, que es muy importante. Él puede realizar muchas actividades dentro del espejo, ¿no? Con su cuerpo, con su cara, con juguetes, ¿no? Entonces puede pintar en el espejo, sentir el dedo, la mano. Entonces él tiene que tener ese contacto y ahí utilizar témperas y todo ello, ¿no? Entonces ahí va a llamar mucho la atención su contacto visual. Podemos trabajar sombras con su cuerpo, ¿no? Tipo en las noches, en contraluz, o con linternas, hacer sombras, que juegue, es una forma también de mejorar o de llamar el contacto visual ante este estímulo, ¿no? Que puede hacer con su cuerpo, puede ser con siluetas de animales, de repente con los animales que le guste. Podemos hacer este juego de las manos en las sombras, entonces formando pues diferentes formas, ¿no? Entonces es una manera también de incentivar el trabajo visual. Ahora, estrategias para trabajar la hipersensibilidad gustativa, ¿no? Muchos de nuestros niños no aceptan mucho algunas texturas de ciertos alimentos, ¿no? Que visualmente les puede parecer raro el color, o otras porque ya cuando lo sienten les puede aparecer una sensación extraña, muy grande, una textura que no lo pueda aceptar él. Entonces, en muchos de los casos, porque las situaciones son diferentes, en algunos casos se suele ablandar los alimentos, ¿no? O sea, si es muy duro, se suele ablandar. En otro de los casos, pues es hacerlo, digamos, de los tamaños grandes, tratar más pequeñitos, ¿no? De no triturarlos, pero sí picarlos, o incluso a veces por estrategia, nosotros ¿qué hacemos? Escondemos algunos alimentos sobre otros, ¿no? Nos ingeniamos a veces como mamás en la cocina, a veces nos ingeniamos para que nuestro hijo pueda aceptarnos, porque a veces no se alimenta bien. Entonces podemos licuar las frutas, esconder ciertos alimentos sobre otros, entonces diferentes estrategias en sí. Ahora, también cuando no nos quieren aceptar alimentos, se debe a este tipo de texturas que no pueda aceptar, ¿no? Pero, o de sabor también. Pero en otros casos también se debe a esa rigidez, ¿no? A ver cómo está mi niño. A veces está un poco alterado, o se puede decir un poco estresado, un poco rígido, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relajarlo antes de comer. Tengo que relajarlo, sacarlo un rato, a dar una vuelta, o puedo hacer de repente algunos masajes, ¿no? Algo que lo pueda relajar, ¿no? Antes de comer, y veo que resulta, entonces lo puedo hacer de forma continua. Eso es en cuanto a lo que es la hipersensibilidad gustativa. Ahora, bueno, acá no es auditiva. También podemos trabajar otras estrategias en cuanto a lo gustativo, que
dicho en cuanto a los olores, ¿no? Vamos a diferenciar algunos olores, como por ejemplo el incienso, ¿no? El trabajo con velas aromáticas, ¿no? Que sientas y son agradables, ¿sí? Algunos, por ejemplo, tomamos el Play-Doh, a muchos de los niños lo abren, lo primero que hacen es oler. Entonces, algunos sí les gusta, algunos no. Incluso algunos de nuestros niños se meten a la boca y se lo comen, ¿no? Y claro que eso les puede hacer mal. Entonces, yo he tenido la experiencia que a veces querían comérselo, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente y no dejarlos con ese tipo de masas, porque en realidad su olor es pues un poco fuerte y como que es agradable, ¿no? Entonces le llama mucho la atención. Entonces podemos utilizar a veces ciertas colonias, ¿no? Ciertas actividades para que pueda discriminar el olor más que todo, ¿no? Tanto los olores agradables como los olores desagradables, ¿no? Entonces, como les digo, no todos van a reaccionar igual, ¿no? Algunos sí los van a aceptar, algunos no, pero tenemos que hacerlo el intento, porque esa es la idea de incluirlos en nuestras actividades, bueno, normales, ¿no? Que queremos respuestas positivas. Bueno, entonces, una vez que ya hayamos trabajado, porque el trabajo sensorial en realidad ayuda muchísimo al trabajo del contacto con el terapeuta o con nosotros, los papás, ¿no? Entonces, a querer realizar en mesa un trabajo, un intercambio de que yo le quiero enseñar algo, voy a obtener una respuesta, porque ya sé que no le gusta, entonces ya puedo, si ya lo conozco bien, que sensorialmente pueda tener algunas dificultades y que en ese momento que puedo hacer, entonces ahora ya puedo adecuar las actividades, ya sean de aprendizaje o de cualquier otra área, adecuadas o adaptadas a la realidad de mi hijo, ¿no? Entonces, conociéndolo muy bien, ahora sí puedo hacer el trabajo que yo quiero que trabaje específicamente en esta área, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas actividades o lo que se debe desarrollar en cuanto a las actividades o habilidades básicas de aprendizaje, esta va a variar también según la edad, ¿no? En el nivel inicial, pues se propone todo lo que son habilidades básicas en cuanto a lo que es motricidad gruesa, motricidad fina, conceptos básicos, nociones espaciales, juego, etcétera. O sea, hay infinidad de actividades para trabajar con ellos. Entonces, no debemos dejar de lado el estímulo en esta área. Entonces, debemos proponer en casa, con lo que tengamos, podemos adaptar ciertos materiales, ¿no? Como, por ejemplo, trabajar con latas, trabajar con las pelotas, trabajar pintando en el patio, líneas rectas, con la soga, saltar en un costalito, caminar en líneas pintadas. Entonces, ejercicios donde intervenga motricidad gruesa, porque eso le va a permitir mejorar todo lo que es coordinación, el equilibrio y todo ello. Entonces, es una área también muy importante que por lo menos de forma diaria o interdiaria, una vez al día. ¿Ya? Ahora, los ejercicios de motricidad fina también son muy importantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a prepararlo, a estimular el proceso de lectoescritura. ¿Ya? Si el niño está muy bajito, entonces vamos a trabajar después de lo que es el área sensorial o a la par, estamos trabajando ejercicios de motricidad fina, todo lo que intervenga, pues, si mi niño agarra bien, si tiene buena presión, si tiene buena precisión, para agarrar un lápiz, porque de ahí partimos, ¿no? Si queremos que escriba algo, que haga algo, es mejorar su agarrado o su pinza, el pinza pulgar, ¿no? Entonces, para ello también hay infinidad de actividades para trabajar, adecuar en nuestra casa, que ejercicios para hacer el pinza, ¿no? O sea, utilizar granitos, pegar todo tipo de granitos en líneas rectas, en diferentes líneas, adecuar fichas para que pueda trabajar en el mismo piso, con su propio cuerpo puede caminar sobre los trazos que queremos que mejore, porque primero es el trabajo con su cuerpo, luego con mi mano, y así de esa manera lo va a interiorizar mucho mejor.
Ahora, conceptos básicos. También es algo que no debemos dejar de lado, el hecho de que nuestro niño, conforme vaya avanzando su edad, ya sea en el nivel inicial o el nivel primario, tengamos o seamos conscientes que debemos trabajar de forma consecuente, ¿no? O sea, aspectos, por ejemplo, o conceptos de número, de cantidad, de partes del cuerpo, de nociones espaciales. Cuando yo trabajo motricidad gruesa y fina, obviamente está muy relacionado con todas las áreas. Ahí puedo involucrar los colores, en matemática puedo involucrar nociones de espacio, arriba, abajo, al lado, al otro lado, encima, debajo. Entonces, en realidad nuestro trabajo está relacionado a todas las áreas. A veces ustedes piensan que solamente trabajan una cosa, pero sin embargo ustedes están trabajando ya todas las áreas, porque involucra, así es el trabajo con ellos. Entonces es un trabajo pues bien hecho y compuesto, ¿no? Ahora el juego es algo muy importante que debemos utilizarlo en todas las actividades, porque, y mucho más si son pequeños, ¿no? Si están en el nivel inicial, en una etapa hasta los 5 o 6 años, muchísimo el trabajo sensorial y muchísimo el trabajo de juego. Incluso con los chicos grandes de primaria, definitivamente, según sus dificultades, lo vamos a seguir utilizando, porque esto de las actividades sensoriales, lo podemos trabajar prácticamente toda la niñez hasta los 12 años, ¿no? Que parte de los 3 mesecitos que puedan tener, y así van a estar bien estimulados. Ahora, en cuanto al área de comunicación y personal social, bueno, ya en la charla anterior también habíamos visto un poquito qué podríamos utilizar, ¿no? Alternativas de comunicación, por ejemplo, como son los pictogramas, que se utilizan mucho con los chicos, que pueda hacer ciertas rutinas, ¿no? Por ejemplo, este sistema de pictogramas son signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos, ¿no? Debemos tener en cuenta que se utilicen dibujos sencillos, sí con colores muy fuertes, incluso si pueden tener fotografías, debemos hacer estas rutinas, estas secuencias de trabajo con sus propias fotografías de familia, que esto les va a ayudar muchísimo. A veces cuando ya son solo así, e incluso algunos solo ya utilizan con ciertos símbolos porque ya su nivel de comprensión es un poquito más alto, ¿no? No todas las palabras también deben ir con dibujos en algunos casos, para que no se acostumbren o crear cierta dependencia también de ello, ¿no? Todo va a ser adaptado, pero sí se recomienda utilizar los pictogramas para que, para llegar a desarrollar también la autonomía, porque si son grandecitos, ya no vamos a estar mucho al lado de ellos, porque ellos ya conocen la rutina. Entonces, simplemente yo tengo pegado, por ejemplo, esta rutina del baño o de vestirme o del aseo, y él va a saber ya cómo hacerlo. Entonces, de esa manera, yo estoy incentivando su autonomía. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos una planteada también para el niño con una secuencia de 6 imágenes. Entonces, si es pequeñito, le voy a ir enseñando paso por paso. Y como les digo, algunos tienen ayuda parcial, algunos ayuda total. Y si no se, le voy induciendo con la manito, ¿no? Siempre a estimularlo a que pueda desarrollarlo solo. Y así como hay de las manos, hay rutina de todo, ¿no? Para lavarse solo la cabeza, para vestirse, de baño. En cuanto al aseo, vamos a encontrar de todo para especificar. También hay rutinas, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, que nosotros trabajamos mucho también la autonomía en cuanto a ese aspecto, ¿no? De la alimentación, cómo enseñar lo que sea autónomo, poco a poco. Por ejemplo, hay enseñarle a cómo poner la mesa, ¿no? Utilizando ciertas imágenes también, y obviamente supervisando el desarrollo de cada paso que vamos a hacer en esta secuencia, ¿sí? Ahora, con los chicos yo elaboré, por ejemplo, su individual personal, porque en alguno de ellos, alguno de los chicos necesitan que nosotros les enseñemos
señalemos y su plato, dónde es su cuchara, dónde es su tenedor, dónde es su vaso. Entonces, nosotros podemos ayudarlos a diseñar y que tenga su individual personal. Y así saben dónde colocar su plato. Y no es necesario que vayan todos sus cubiertos, sino puede ir lo esencial, ¿no? Puede ir su plato, su taza y su cuchara, ¿no? Y él va a saber dónde ubicar, y esa es una manera también que sea muy ordenado y aprenda a utilizar su individual y dónde ubicar sus cubiertos. Tenemos otra secuencia de vestido, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos pegado, esta secuencia, esta rutina de vestidos, y siempre vamos a ir supervisando. ¿Para qué? Para que conforme pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta en qué va mejorando o qué más le falta, ¿no? Entonces, porque se puede sacar, sí, muy bien ciertas prendas, pero ya vamos varios días que no puede ponerse esto. Entonces ahí nos detenemos y evaluamos qué le falta. No, no es que no tiene mucha habilidad motriz o no tiene mucha habilidad manual. Entonces, no, ya. Entonces, también tenemos que enfocarnos en su dificultad ahí, que no está ayudando mucho a que pueda ser autónomo en esa área, ¿no? Entonces, todo necesita ser supervisado y controlado también para obtener mejores resultados. El PEX, como también lo habíamos visto anteriormente, es un sistema de comunicación, ¿no? Por intercambio de imágenes, es decir, un sistema de enseñanza único, aumentativo y alternativo que enseña a los niños y adultos con autismo y con otras deficiencias, no solamente es para ellos. Bueno, esto se empieza a enseñar a una persona a entregar una imagen de un elemento deseado a un receptor comunicativo, siempre para indicar una necesidad, ¿no? Que pueda ser, también lo pueda llevar de forma personal, ¿no? Según, es porque se hace por categorías, ¿no? Según lo que, o dónde va a ir, qué es lo que va a necesitar. Entonces, según a eso también se agrupan las imágenes, ¿no? Todo tiene un procedimiento para poder realizarlo, tiene medidas exactas, tamaños exactos, y esto ayuda mucho también para que pueda comunicarse a veces cuando no hay pues un lenguaje verbal. Muy bien, ok. Ahora para los grandecitos, ya digamos para los chicos que ya hayan podido desarrollar un nivel de trabajo arduo, ¿no? De aprestamiento, ya su nivel de comprensión es un poco más alta, motrizmente también están mucho mejor, entonces ya son aspectos que nos van a ayudar a nosotros poder enseñarle el proceso de lectoescritura, ¿ya? Entonces, el método que más se recomienda trabajar con los chicos es el de la lectura global, ¿ya? El método global. ¿Por qué? Porque utiliza muchas imágenes y los niños visualmente son muy hábiles, ¿ya? Y en cuanto a la memoria, también hay chicos muy hábiles que se aprenden todo. Entonces, como esto es el trabajo de imágenes, tarjetas, nombres, y generalmente se trabaja mucho en aprestamiento también, asociación de colores, de nombres, de letras, entonces de asociación. Entonces ellos también asocian mucho la palabra con la imagen. Por eso es que se plantea trabajar, porque sí ha habido resultados, ¿no? De manera global para que puedan aprender a leer, resaltando su habilidad que tengan. Este método global es uno de los métodos más utilizados para este proceso en el marco de la atención a escolares con trastorno del espectro autista, es justamente este método, ¿no? Puesto que da las necesidades que manifiestan estos escolares en los procesos superiores de pensamiento, fundamentalmente en la abstracción y la generalización, imprescindible para el aprendizaje de la lectoescritura. Este método les permite de una manera más accesible y amena el proceso de la lectura y a su vez constituye un apoyo a la realización del habla, pues estimula en gran medida el lenguaje expresivo. Entonces, para que nuestro niño empiece a trabajar este método, nosotros requerimos los aspectos como les recomendaba,
¿no? Por ejemplo, requerimos que tenga mucho interés, atención por el material gráfico, como son los folletos, las cifras o cualquier texto escrito. También un hábito mínimo de trabajo, ¿no? O sea, ya se ha trabajado un poco la atención, el contacto, la comprensión también. Ahora, suficiente memoria para poder reconocer, retener y evocar lo aprendido. En muchos de los casos, como les indico, tienen buena memoria porque se aprenden infinidad de cosas. Simplemente a veces la dificultad es que no razonan, ¿no? Cuando le hacemos las preguntas de lo que leyó, no saben el significado de lo que han visto, lo que han leído. Claro, un cierto nivel de lenguaje comprensivo, pero no está muy desarrollado. Ese es el área más afectada. Capacidad suficiente para comprender órdenes o sencillas, ¿no? Instrucciones, ¿no? Dentro de nuestra vida cotidiana, cierto nivel de comprensión también. Cierta habilidad para discriminar y emparejar objetos. Ya previo a esto, habíamos dicho que se trabaja muchísimo lo que son actividades de asociación, que eso les ayuda muchísimo a que puedan organizarse y analizar mejor todo tipo de actividad. Ahora, este método global se puede trabajar solo con imágenes, ¿no? O sea, imágenes libres, libre de su interés, podemos hacerlos de su interés y todo ello partir de una categoría que más le interesa, de los animales. A veces hay chicos que les gusta hablar mucho de los planetas, ¿no? Entonces, podemos partir de ahí. Pero también se puede trabajar lectura global con pictogramas, ¿no? Entonces a veces cuando no hay un lenguaje verbal, pero a veces sí, o sea, sí nos pueden comprender, entonces también se puede hacer un trabajo en base a pictogramas, ¿no? Que puede identificar más imágenes y armar ciertas estructuras de oraciones también para que puedan trabajar. Ahora, esto va a ser en cuanto al área de comunicación, que ahorita para los chicos más grandes, un poco más estimulados, se les plantea este tipo, ¿no? De lectoescritura y este método que puedan desarrollarlo poco a poco en casa. Ahora, en cuanto al área de matemática, muy aparte que nosotros trabajamos, como le había indicado, todo lo que es nociones de espacio, lo que es lateralidad para los chicos más grandes, entonces ciertas actividades de razonamiento, incluso simplemente cotidianas, cuando nosotros trabajamos en sus deberes diarios, que tengan que contar, que tengan que clasificar sus juguetes o que tengan alimentos. Entonces nosotros nos damos cuenta que todos esos conceptos ya van mejorando, recién podríamos plantear operaciones básicas, ¿no? Cuando ya es un poco más alto. ¿Por qué? Porque ya conoce la noción de número, relacionar con las cantidades. Entonces ya tienen esos conceptos un poquito más alto. Podemos trabajar un poco más, que vienen a ser las operaciones básicas, ¿no? Que viene a ser sumas, restas, pero siempre acompañándonos en un inicio de imágenes, ¿no? Todo en base a imágenes porque ese es su apoyo al inicio, ¿no? Entonces ya el niño pueda desarrollar y mostrarnos que realmente domina, entonces recién podríamos entrar netamente a quitarle este tipo de ayuda visual, ¿no? Y de frente con los números y que pueda realizar actividades como sumas y restas, ¿no? Pero vamos a prepararlo muy bien antes de ello. Ahora, en cuanto a la asociación, por ejemplo, no solo podemos trabajar por colores, o sea, podemos trabajar cuando él hace este tipo de asociaciones, porque ustedes han visto que trabaja muchísimo con colores, podemos trabajar el conteo, podemos trabajar categorías, no solamente tienen que ir relacionadas figuras libres, podemos ponerlos por categorías, quizás son prendas de vestir, o podemos ponerle útiles de escritorio, infinidad de cosas que podríamos sacar de una sola actividad, ¿no? Que asocie por color, que hace categorías, y así adaptar a la necesidad de mi hijo.
Ahora, no olvidemos, como les mencionaba, que para llegar a estas operaciones complejas debemos trabajar mucho el reconocimiento del número y las cantidades. Netamente, a veces les cuesta mucho asociar el número, se los aprenden de memoria. 100, 200, 300, 400, infinidad, y lo cuentan muy bien, ¿no? Pero cuando llevamos a cantidades, ahí es como que pásame lotas, y ahí es donde se quedan y nada, ¿no? Entonces no obtenemos respuesta. Lo que debemos trabajar es eso, porque es una manera también de trabajar la asociación y el razonamiento. Entonces, a veces todo es automático. Mi niño sabe todo, los números, el abecedario, sabe contar, pero cuando nos detenemos a trabajar, o sea, sus asociaciones, otro tipo de actividades, ahí más bien hay bastante dificultad y ahí es donde debemos reforzar. No olviden y inducirlos, ¿no?, a que pueda trabajar este aspecto. Entonces, estas actividades planteadas básicamente, nosotros las vamos a proponer de acuerdo al grado de mi hijo. Habíamos visto el grado 3, 2, 1, ¿sí? Cuando mi hijo necesita ayuda, poca ayuda y toda la ayuda que necesita o necesita mucho más ayuda, nosotros tenemos que adaptar las actividades. No vamos a tratar de frustrarlos, ¿ya? No vamos a poner las actividades, entonces todas las actividades deben ir adaptadas de acuerdo a su nivel, ¿ya? Entonces, bueno, sin nada más que poder, yo he tratado de enfocarme un poquito más que ustedes puedan trabajar en casa ese tipo de actividades. No se puede trabajar todo, pero sí yo les recomiendo que dicen, puede hacer no lo van a trabajar matemática, comunicación, sensoriales, no, sino diferentes actividades. Entonces lo vamos a organizar de esa manera, de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestro horario y la disponibilidad de mi hijo también, ¿ya? Entonces, esas serían las actividades planteadas. En realidad, al área de aprendizaje hay muchísimo por abordar. Porque si yo les quisiera enseñar solamente el método global, solamente sería eso, porque es un proceso largo. Si yo quisiera solamente enseñarles actividades de matemática, razonamiento es un proceso largo también. Todo requiere, digamos, más tiempo para poder hacer actividades específicas. Pero a nivel general, les puedo brindar esas actividades que puedan adaptarlas de acuerdo a su realidad de su niño. Muy bien, entonces, bueno, y para culminar, pues no olvidemos que el éxito del avance de mi hijo es el 70% y el 30% del especialista. Es el compromiso que debemos tener como padres, ¿sí? Ahora más que nunca, porque ellos son los que están con nosotros todo el tiempo en casa. Bueno, y muy bien, solo me queda agradecerles. Espero que les haya servido toda esta información en cuanto al área. He podido compartir ciertas actividades, de repente hemos podido acertar, de repente la realidad de sus hijos y les pueda ayudar y puedan trabajarlo y hay que ponerlo en práctica. Eso sería todo. Bueno, espero también sus preguntas. Muchas gracias, Raquel. Efectivamente nos has dado muchas herramientas de aprendizaje para todos los padres. Vamos a hacer una serie de preguntas. Richard, active el audio. Vamos a empezar. Vamos a empezar, Cecilia nos dando, en realidad es básicamente una duda que tiene. Mi niño tiene 3 años y se ha vuelto
Así que yo normalmente lo pongo en un lavadero, le echo semillas con frijol, bocor, lentejitas, y me he dado cuenta que eso lo relaja. Mi pregunta es, ¿eso realmente lo ayuda a hacer aprender o no? Definitivamente sí, porque sí. Son el hecho de estar, de activar los sentidos es una forma de activar para poder aprender. Entonces, si todos nuestros sentidos se activan, ya sea por distintas actividades sensoriales, en este caso, si puedan ser táctiles, ¿no? En este caso, más táctiles, entonces vamos a poder trabajar con él y hacer que acepte. Si acepta todo tipo de texturas, es una forma de estimular este sentido. Entonces, cuando nuestros están totalmente estimulados y aceptan todo tipo de estímulos en sí, entonces nuestro niño obviamente va a tener mucha más perspectiva o digamos mucho en realidad va a tener mejor respuesta en cuanto a los aprendizajes, ¿no? Entonces, un niño que acepta, no todos los niños lo hacen. Entonces, es un buen inicio para que pueda trabajar en cuanto a todo lo que son habilidades básicas y aceptables para su edad. Entonces, se puede abordar en todo sentido. Pero si hubiera alguna dificultad sensorial más, ahí es donde tiene que abordar en realidad, ¿no? Porque es lo que se quiere, incluirlos, no verlos diferentes tampoco, ¿no? Si no le gusta esto, no le hago esto, no, hay que incluirlos, inducirlos a que puedan aceptarlos. Eh, bueno, vamos a pasar. ¿Cómo podemos manejar las frustraciones de nuestro niño cuando se hace en algún ejercicio? Bueno, eso, bueno, en realidad yo les puedo de repente dar algunas sugerencias, pero generalmente ya abordamos un poquito más al área conductual, ¿no? El área de frustraciones es más control de la conducta, que lo ven más que todo las psicólogas, mis colegas, pero sí también les puedo sugerir tips que puedo realizar con los chicos. En algunos casos va a depender también del temperamento o cómo reaccione mi niño, cosas son aceptables para él y puedo desviar estas conductas, ¿no? Obviamente sí lo voy a sensibilizar a identificar qué aspectos lo frustran, ¿no? ¿Qué tipo de actividades lo frustran? Entonces, una vez identifican, entonces ahí es donde voy a trabajar paulativamente, poco a poco, sensibilizarlo, ir paso a paso, no enfrentarlo del todo y así obtener respuestas de cada intento que yo haga, ¿no? Cuando yo le enfrento, digamos, a esa situación, a esa actividad, puedo obtener una respuesta positiva, pero todo es paulativo, todo es paulativo. Entonces, puedo yo desviarlo o puedo cambiar por otra, disminuir el tiempo con esa actividad que no le gusta, pero tratar de hacerlo poco a poco. En sí no sé exactamente el tipo de repente de situación que pueda presentar, pero de manera general le puedo indicar ello, ¿no? Que sí se tiene que hacer de manera paulativa, identificar bien la situación, desviarla, motivarla con otra cosa, cambiarle de actividad y todo ello. Bueno, vamos a pasar a la siguiente consulta. Judy nos dice, por favor, ¿cómo puedo hacer para que a mi niño le guste pintar con lápices de colores en hojas? 5 años. Ya. Bueno, si no le gusta o generalmente a veces no le llaman la atención, entonces una puede ser, una de las dificultades a veces que no les gusta hacer es porque uno que no tienen el hábito, segundo porque no pueden hacerlo, porque realmente no pueden cogerlo bien, no tienen digamos a veces la suficiente fuerza
presión para hacerlo, pero digamos, identificamos estas dificultades, ¿no? Y ahí trabajamos específicamente, si es que le falta ello, especificamos ejercicios. Una vez que, bueno, no, en este caso no lo sea, simplemente es que no le gusta, pero si sabemos que puede, no le gusta, entonces vamos a recurrir a, digamos, podemos hacerlo con imágenes que a él le gustan, ¿no? Hablamos de sus intereses, ¿no? ¿Qué le gusta? ¿Qué tipo de imágenes le gusta? Le vamos a hacer en algo grande, siempre empezando por lo grande. Entonces, ahora, si netamente solamente son colores, entonces de repente podemos empezar por las témperas, porque el pincel también tiene, digamos, es más grueso, pero el movimiento es, digamos, similar, algo similar. Entonces podemos hacer que es obviamente el color es más intenso, ¿no? A veces le llama mucho la atención. Podemos hacer figuras grandes que le gusta, en papelotes grandes para que pinte con témperas. Pero sí, solo imágenes pequeñas, pero que a él le agrade, ¿no? Buscar sus intereses y también de forma compartida, porque a veces de repente no le gusta hacer solo, quizás con un hermanito o alguien más que lo acompañe, y por modelamiento también lo puede incentivar a hacerlo, ¿no? Entonces, más o menos así podemos incentivarlo, siempre identificando sus intereses, lo que más le gusta, y ahí es donde podemos hacerlo, ¿no? Entonces, como le digo, puedo utilizar colores o puedo utilizar témperas, ¿no? Con el pincel, y así poco a poco, incluso si es que lo requiere, las manos, ¿no? Con los dedos, entonces la manera más que pueda sentir o pueda llamar mucho la atracción el color, en este caso, si fuera el caso, ¿no? Pero a veces cuando no les gusta mucho de frente el color porque solamente no quiere, entonces, o sea, no vamos a tampoco obligarlo, ¿no? Porque es como que obligarlo y generar cierta frustración o conducta inadecuada y hacer lo que lo rechace más. Entonces vamos a buscar objetos similares para que pueda utilizar, pero con el mismo objetivo, con el objetivo de pintar, ¿no? No solamente con, sino puede hacer otra herramienta también. Raquel, vamos a hacer la consulta. Usted trata de englobar un poquito básicamente la consulta es sobre las clases virtuales. Normalmente dicen los niños, digamos, los ponen una clase, pero parece no prestan mucha atención. ¿Cómo podríamos mejorar esta atención, sobre todo por la coyuntura y todo eso, en ayudarle a clases virtuales? Ya, entiendo que en algunos casos unos chicos tengan que conectarse directamente así, digamos, 10 minutos o media hora o algún ejercicio con con la reta virtual, ¿no? En este caso con la computadora, ¿no? Porque no en todos los casos se da. A veces cuando los chicos son un poco bajos, no, generalmente lo que hacen las maestras es enviar las actividades para trabajarlas muchos en casa. Pero en el caso de que tengan que conectarse, realmente utiliza muchos estímulos, pero por poco tiempo, ¿ya? Entonces la idea es que la actividad sea específica, bueno, la actividad que le envían sea específica y de corto tiempo, no vamos a obligarlo a que sea un largo tiempo, o sea, media hora, no, porque generalmente no están muy acostumbrados, entonces no le vamos a generar tampoco algún tipo de frustración, no nos vamos a enfocar que se tenga que conectar tanto tiempo, sino en la actividad que nos... Si él tenga que conectarse poco tiempo, que se conecte, pero con estímulos, ¿no? Entonces, que de repente sea la actividad interactiva. Si la maestra envía algo para que se conecte, que él también sea partícipe, ¿no? Que participe en esa actividad, que haya una comunicación, ¿no? Que con otra persona, ¿no? Porque generalmente solo, o sea, no, obviamente no va a haber interacción y eso no le favorece. Entonces, vamos a buscar que la actividad sea interactiva, pero si no lo es, nosotros como papás vamos a tratar de adaptar la actividad en casa. La actividad que nos envía o la actividad que está que nos están planteando las mises, entonces vamos a tratar de adecuarlo al interés de nuestro hijo, ¿sí? Entonces, si de repente, no sé, es una actividad de matemática o de comunicación,
entonces o de terapia del lenguaje, entonces tenemos que buscar las estrategias o medidas que a mi hijo le guste. Entonces, las realidades son distintas. No todos los chicos están puestos a conectarse, porque sí, con los niños que no tienen dificultades se conectan, pero en realidad prácticamente ahorita todos tienen prevención porque no duran mucho tiempo en pantalla. Entonces, con ellos o sea, va a ser mucho más, ¿no?, la dificultad. Entonces, no los vamos a obligar a que se conecten bastante tiempo, ¿no? Si la actividad no es interactiva, entonces no va a tener mucho producto. Entonces, simplemente nos vamos a enfocar a que realmente mi hijo, como familia, adquiramos la actividad que nos plantea, porque ese es el objetivo, y vamos a adaptarla a la realidad que mi hijo necesita, ¿no? Entonces, la actividad es muy alta, más bajita, con lo que le gusta y todo ello, pero sí es difícil manejarlos a ellos, ¿no? Hay chicos altos que sí trabajan, ¿no? Sí trabajan, por ejemplo, chicos Asper o nivel alto sí trabajan, ¿no? Más o menos, pero poco tiempo también, ¿no? Actividades, diversas actividades en pantalla, a veces les enseñamos como herramientas técnicas a asociar, a discriminar. Entonces, todas esas actividades ya son, digamos, más digitales que les puedan ayudar, pero está propuesto más para los chicos más altos. En realizar un determinado tiempo y podamos obtener también respuesta, ¿no? Entonces, como le digo, estas actividades virtuales van a ser adaptadas también al nivel de mi hijo. Bueno, en sí ya se han respondido casi la mayoría de consultas respecto a clases virtuales. Muchas gracias por tu apoyo con esta charla. Es una muy buena profesional. Los papás también están muy agradecidos. También queremos un poco anunciar que la próxima semana vamos a tener unos talleres especiales, pero con papás ya con experiencia, para que ustedes les puedan preguntar todo lo que de repente los papás que recién están comenzando con esto tengan de poderlo consultar. Raquel, bueno, ahí están números de contacto también, si es que quisieran alguna terapia o algo adicional con los colaboradores para poder mejorar justamente todo este tema con nuestros niños. Bueno, sin más, damos por finalizada la charla. Estén atentos siempre